Segundo bloque aquí en Bajo la Lupa de Gale, con Thelma Luzani, un lujo. Ya habrán visto el primer bloque y esto se vuelve más interesante todavía. La conclusión al final de toda la introducción que hicimos en el primer bloque respecto a todo lo que anuncias en el libro Territorios Vigilados es que ese frente antineoliberal que se formó con todos los presidentes que nombramos, ese bloque de Lula, de Kirchner, de Chávez, de Ortega, de Correa, de Lugo en aquel momento, y vos nombrás también que los dos países clave para este avance de la patria grande latinoamericana son Brasil y la Argentina. Brasil, que se convirtió en la sexta economía del mundo, desplazando a Gran Bretaña, y la República Argentina con un potencial enorme, pero que siempre se queda ahí en potencial. Dieron dos golpes magníficos, uno democrático, a través de los grandes medios de difusión, en uno de los cuales vos trabajaste, que es el Grupo Clarín, en la Argentina, que el pueblo votó gracias a que han fomentado el odio y la grieta, y en el otro un golpe con una farsa terrible en Brasil, que hoy se vuelve a dar vuelta también, pero hoy, la República Argentina, ¿estamos sometidos a Estados Unidos? Los acuerdos firmados entre el gobierno argentino y el estadounidense, ¿estamos sometidos? Absolutamente. Bueno, por empezar, que la canciller Susana Malcorra es prácticamente conocido, lo dijo, creo que lo dijo Diosdado Cabello de Venezuela, es una agente de la CIA y es una persona indicada por Estados Unidos para que esté en la Cancillería. Rumores también de que el marido pertenecía a la inteligencia del Reino Unido. También hay rumores de ese tipo. Bien. Eso está claro, más hay un libro que recomiendo, es Wikileaks, Argenleaks, perdón, de Santiago Donel, donde él rescató todas las visitas de los funcionarios argentinos a la embajada estadounidense y todas las cosas que los funcionarios argentinos decían en la embajada estadounidense, contada por el embajador norteamericano, no contada por un argentino, justamente rescatado del Departamento de Estado. Y ahí es bien claro cómo muchos de los que hoy son funcionarios están vinculados o son informantes de Estados Unidos. El mismo caso que José Serra en Brasil, por ejemplo, ¿no es cierto?, que fue canciller también, y junto con Susana Malcorra fueron los que diseñaron la expulsión de Venezuela del Mercosur. Entonces, hoy la Argentina es sí, sin duda, es casi seguro que el presidente Mauricio Macri había apostado a Hillary Clinton, que de hecho se dice, eso yo no tengo la prueba, pero se comenta que tenía acuerdos ya previos firmados con Obama o acordados con Obama para el posterior triunfo de Hillary Clinton. No sucedió. Donald dio la sorpresa. Dio la sorpresa y hay un reacomodamiento que creo que se selló con la visita de Mauricio Macri a Estados Unidos, a Washington. Ahora. No obstante, hay claramente una subordinación a Estados Unidos y muchos de los principales funcionarios del gabinete de Macri son funcionarios o bancas importantes, como el caso del JP Morgan, o empresas multinacionales importantes, como el caso de Shell y otras, ¿no? O sea que el grado de penetración de las corporaciones y del gobierno norteamericano es alta. Pasamos de un periodo de 12, 14 años, pongámosle así, de soberanía nacional, de cada vez ganar más en soberanía, no solo territorial, sino soberanía política, para caer en un año y medio en esto, ¿no? Y vos hablabas de Wikileaks, de Santiago Donel, pero Wikileaks también habla de la obediencia debida de Nisman a la Embajada de los Estados Unidos, también, que le daban órdenes respecto de cómo llevar la causa. Pero en realidad el tema no era Nisman, el tema es que yo lo relaciono a quien también respondía
indirectamente o directamente, Alberto Natalio Disman, y es Israel. Entonces pregunto, ¿cómo es, o si lo consideras así, la injerencia militar de Israel en América Latina, en particular en Argentina? Sé que estuvieron implicados en el golpe de Estado a Celaya. Exacto, eso te iba a decir. Yo del tema en Argentina mucho no conozco, porque siempre me paso ocupándome tal vez de otros países, pero el caso de Celaya está comprobado, que había... agentes del Mossad. Agentes del Mossad y venta de infraestructura, de radares, digamos, de aparatos, sobre todo aparatos de espionaje y de escucha, sobre todo, más que armamentos, pero de empresas de Israel y también de represión, ¿no? Armas, pero por ejemplo, yo recuerdo que cuando Manuel Zelaya estaba en la embajada de Brasil, estaba refugiado allí, todo el barrio de alrededor de la embajada sufría vómitos, hubo muchas quejas de enfermedades del tipo náuseas, dolores de cabeza intensos. ¿Algún agente químico? Vinculado, no, eran ondas sonoras que no se escuchan, pero baja frecuencia. Exactamente, pero que producían esas molestias tremendas que estaban dirigidas a las que estaban adentro de la embajada de Brasil, pero eran tan potentes que perjudicaban a todo el barrio de alrededor. Así que sí, yo por lo que yo tengo entendido, en el caso de Israel, sobre todo los negocios se hacen, que Estados Unidos permite también que hagan, es vinculados con eso, ¿no? Con todo lo que sea infraestructura para escuchas y para represión. Acá se habla bastante también de agencias de seguridad israelíes instaladas en Argentina, más allá de las frecuentes visitas de reservistas o de soldados que han hecho el servicio militar en Israel y que vienen de a miles a patrullar la Patagonia, a visitar la Patagonia. Que eso también llama bastante la atención. Y yo pienso también en que todo tiene que ver con todo. No olvidemos que Israel y Estados Unidos son socios. Se habló también de una inmigración de 300.000 judíos no me acuerdo ahora de qué lugar, también para poblar la Patagonia. En realidad me parece que la Argentina hay como una intención de que sea desmembrada. Porque no por el hecho de desmembrarla físicamente, pero sí marcar ciertas cosas. Por ejemplo, la base estadounidense que se quiere instalar en Ushuaia haría un eje paralelo con la base de la OTAN en Malvinas. Sí, no sé si es desmembramiento, yo no me animo a decir eso porque la verdad que no puedo, no tengo cómo. No, porque ya hubo un intento de un terrateniente de someterse a las leyes de los Estados Unidos y no reconocer la soberanía argentina. Sí, eso es probable en cuanto al hecho de pretender que los organismos o los tribunales externos tengan más poder que los internos y encima por estar por encima de la Constitución argentina. Pero yo no sé si el objetivo es el desmembramiento. Me parece que siempre creo que el objetivo es la dominación y el uso de los recursos naturales cuando sean necesarios. La dominación implica, por supuesto, a veces ocupación territorial y a veces no necesariamente, depende de la reacción de cada país. Hay países que pueden ser dominados sin ocupación territorial. Argentina puede ser. Entonces no siempre se busca el no siempre se busca el desmembramiento. A Bolivia no lo querían desmembrar hasta que no llegó Evo, no les interesaba. Claro. Porque ¿para qué iban a desmembrarlo si no hacía falta? Pero en un momento lo intentaron desde Santa Cruz de la Sierra. Pero porque había un gobierno porque había un gobierno rebelde. No, había un gobierno rebelde para los intereses de ellos. Claro, sí, seguro. Un gobierno que no obedecía, que no decía, que no se disciplinaba. Ahora, ¿dónde queda la dignidad, no? Nos preguntamos, nosotros qué hacemos en nuestras vidas si viene alguien a darnos una orden que no es de nuestro agrado, que realmente no nos conviene. ¿Cómo actuaríamos en ese sentido? Pregunto, porque es
la incógnita que uno tiene respecto a cuál va a ser el comportamiento del pueblo argentino cuando suframos en carne propia la expoliación de recursos, que después se pregunta en Medio Oriente por qué reaccionan esos pueblos combatiendo y resistiendo el expolio del petróleo, del gas o la ocupación de territorios, y no estoy hablando de Palestina en especial, estoy hablando de Siria, estoy hablando de Irak, estoy hablando de Libia, donde defienden con uñas y dientes sus tierras. Exactamente, sí, por supuesto. Pero yo lo que te quería decir era que en realidad no creo que haya me parece, para el imperio norteamericano o para las grandes corporaciones e intereses que en este momento están diseñando el mundo en el que vivimos, me parece que no es que hay un interés específico en un país en que Argentina sea desmembrado, sino que me parece que son como focos de bisagra o de quiebre que se están produciendo en el mundo. Yo creo que hoy los focos son Siria, Ucrania, Corea del Norte y Venezuela. Es decir, son esos 4 lugares para mí donde se dan las máximas contradicciones y donde Estados Unidos está intentando justamente a través de una guerra que se llama, bueno, el Papa lo llamó guerra fragmentada, o otros le dan nombre de guerra de cuarta generación, unas guerras prolongadas que no tienen fin, que no son como las guerras de antes, que se busca una determinada, por ejemplo, rendición y firma de acuerdo de paz, sino un estado de caos y de guerra que permite en este caso, Estados Unidos, tener dominio sobre una región que por alguna razón la pierde. Por ejemplo, el caso de Corea evidentemente tiene que ver con China. El caso de Ucrania evidentemente tiene que ver con Rusia. En el caso de Siria evidentemente tiene que ver con el dominio de esa región de Oriente Medio. Y en el caso de Venezuela tiene que ver con la dominación nuestra. Seguro, totalmente. Y no me pierdo, porque también lo mencionas en el libro, y en este caso sí, podemos imaginar quizás una fragmentación del tema del Amazonas. Bueno, eso es interesante. Además ahora sabés que la novedad esta que tiró la BBC de Londres, la BBC informó, hasta ahora era el único medio que lo había informado, que Brasil, el ejército brasileño, aceptó hacer ejercicios militares junto con Perú, Colombia y Estados Unidos en el Amazonas. Estoy enterado. Esta es una novedad muy importante porque, por un lado, significa que el ejército brasileño algo cambió. Mi información es que hay sectores nacionalistas que defienden el Amazonas y que no están en absoluto de acuerdo con que Estados Unidos entre en esa región, y otro sector del ejército brasileño que ve como tendencia positiva el hecho de, alinearse con el ejército más poderoso del mundo y de la región, obviamente. Otra contradicción evidente entre lo que se vivió en Brasil los últimos 10, 12 años y lo que en poco más de un año está forjando el golpista Temer, tal cual, que hoy está sufriendo una crisis terrible porque no sabemos qué es lo que va a suceder en Brasil. Recién, esto es muy nuevo, la grabación de Temer coimeando o comprando el silencio de la Cuña, que no se sabe en qué va a derivar, están pidiendo elecciones anticipadas, el pueblo salió a la calle, así que también ahí, y no quiero ser cínico, yo veo una luz de esperanza, pero también algunas voces están hablando de quizás un golpe de Estado tras golpe de Estado por parte de los militares brasileños. Yo no soy muy optimista. Yo en general trato de ser optimista, pero en este caso no. Yo, terminando la idea del ejército digamos que aparentemente este ejercicio en Amazonas no solo tiene que ver con los recursos naturales, sino justamente con una proyección vinculada con Venezuela, ¿no? Uh-huh. O sea, que se pone una base multinacional militar con Estados Unidos en el Amazonas, más las bases en Argentina, más la que vos señalaste en Malvinas, más las que están en el Mar Caribe, ya digamos, está totalmente que estamos dominados mal. Y vos lo y la otra, cómo van rodeando a cada uno.
Exacto. Y la otra es, ¿por qué soy pesimista? Porque en realidad ya hace rato que se viene hablando un presidente Temer que tiene muy baja popularidad, que sabemos que, digamos, Brasil sabe que está muy implicado en la corrupción, que todo su gabinete, o que gran parte de su gabinete está implicado en la corrupción, y lo que se decía era que ya los grandes poderes, el gran capital brasileño estaba intentando sacarse a Temer de encima. Decían que iba a ser el 1 de enero del 2017, no pasó el 1 de enero del 2017. Pasaron 3 meses más. Entonces yo creo que esto en realidad les viene bien para cumplir esta fase que tienen pensado, y es que se vaya el desprolijo de Temer y que venga alguien que con una cara, hablan incluso de Fernando Enrique Cardoso, algunos diarios, que sería como la cara honorable o legal o lo que quieras ponerle. Consolidar la posición política. Claro, y el otro día yo estuve con Dilma Rousseff, que estuvo en la Universidad de La Plata, y ella dijo con mucha claridad que se venía una fase 2 del golpe, y que esa fase 2 era la postergación de las elecciones del 2018, donde sabemos que Lula gana. Seguro. Si hay elecciones, gana Lula. Seguro, y ahora más que nunca. Llegamos al final de este bloque, así que vamos a seguir conversando en el próximo que viene. Esto se está poniendo cada vez más interesante, vamos avanzando con Thelma y nos vamos profundizando aún más y vemos que otra vez y a cada momento su libro cobra vigencia y cada vez más actualidad. Es increíble lo que está pasando aquí en Bajo la Lupa.